Muy buenas tardes a todos, estimados colegas, autoridades, abogados, jueces. Es en realidad ciertamente conmocionante estar en un auditorio tan vasto, particularmente para quien como yo proviene de un campo mucho más minoritario del derecho, pero que no me resulta ajeno el derecho civil porque hay que decir aquí al menos que es un derecho común. Buena parte de lo que iba a decirles lo expresó con mejores palabras, en forma más viva y sentida el doctor Roncoroni, pero tenía algunos apuntes, algunas reflexiones que me gustaría también compartir con ustedes, que me genera la puesta en vigor inminente del Código Civil y Comercial. En primer lugar, la primera reflexión tiene que ver con algo que creo que es de autoría de Paul Auster, creo que en los diarios de invierno, donde exalta el valor de la relectura. Él dice que más que leer, aprecia el sentido de releer las mismas cosas o cosas que ha leído hace tiempo. Esto le permite nuevos descubrimientos, reflexiones críticas, arrepentimientos, un conjunto de renovadas sensaciones, incluso acerca de su propia existencia, y de cuán distinto o cuán igual es cuando por primera vez se aproximó a esos mismos textos. Con este código nos va a pasar a casi todos lo mismo. Ha sido objeto el conjunto normativo del Código Civil de algunas variaciones en ciertos aspectos. Por ejemplo, la tradicional y entrañable figura definitoria del contrato del 1137 del Código de Vélez, mucho más clara, a mi gusto, que la actual del artículo 957 del nuevo Código, ha sido claramente perfeccionada por esta última. Nos impone una relectura del sentido de ese perfeccionamiento. El estándar consagrado enfáticamente en el artículo 1197 sobre la fuerza obligatoria de los contratos es claramente reconocido en el nuevo artículo 959, aunque ahora se lo modula en el sistema del flamante código, dada la primacía que en él cobran principios como el de la buena fe, la interdicción del abuso del derecho o de la posición dominante, que también consagraban los artículos 1198 y 1071 con la reforma, pero que ahora están vigorizados como piezas claves del sistema en los artículos 9 a 11 y 14, última parte del Código Civil y Comercial Unificado. Se impone también una relectura porque hay disposiciones e institutos totalmente novedosos, claramente innovadores, algunos incluso sin sostén preciso en el derecho comparado, como por ejemplo el disonante artículo 240 del Código Civil y Comercial Unificado. Y se impondrá la relectura porque abogados y jueces, ni bien alumbre el 1 de agosto, empezarán a construir el sistema en la experiencia concreta de interpretación y alegación sobre la base de sus normas. La segunda reflexión tiene que ver con la codificación. A mí se asemeja a la imagen de la codificación, por más que es un fenómeno muy antiguo, pero remozado con la modernidad, como un castillo infranqueable, un castillo exhaustivo, un castillo potente. Toda codificación tiene o denota la ambición de lograr algo muy difícil, una norma que represente sin fisuras significativas la valoración social media de la vida en sociedad o en relación de estos días y que conjugue acaso un ideal de perdurabilidad. No tiene sentido un esfuerzo tan magno, tanta sistematización a priorística para que se apruebe una norma efímera de poca vigencia. Pero en esto yo trato de atenerme a aquella justa distinción que hiciera Carbonnier cuando aludió a la costumbre, señalando que ella siempre lo conserva todo, y a la legislación que siempre debe innovarlo. Por eso, aún este código merecerá, vaya a saber cuándo, nuevas reformas e innovaciones. Pese a ser una ley formal, como cualquier otra, como alguna que declarase un feriado nacional o la fiesta nacional del higo, el Código Civil requiere las mismas mayorías aprobatorias. No es una ley cualificada en ese sentido, no es
como la ley declarativa de la necesidad de la reforma constitucional, a la que alude el artículo 30 de la Constitución. No requiere quórum agravado. Sin embargo, todos sabemos que no es una ley común y silvestre. Es una ley que tiene aquella vocación de exhaustividad. Y en ello se encierra el primer problema al que se enfrentan o quizás se han enfrentado los codificadores, que es el exceso o el optimismo, como se quiera, regulatorio. Este exceso u optimismo se presenta en un punto al que me voy a referir, o en algunos puntos a los que me voy a referir muy brevemente, que son los conflictos entre la codificación y el derecho público. Sin hacer demasiado extensa la distinción, hoy diría que el deslinde de derecho público y derecho privado, si tiene algún sentido, lo es porque nuestra Constitución lo consagra de la mano del sistema de reparto del Estado compuesto, artículos 121 a 123 de la Constitución, y en este caso la delegación, el sentido de la delegación que incorpora la cláusula de los códigos, el viejo artículo 67, inciso 11, actual 75, inciso 12 de la Constitución. Son muy distintas las esferas de incumbencia de cada uno y pareciera que en campos tradicionalmente afines, como el negocio jurídico o acto administrativo, la contratación común versus la contratación administrativa, también se presentan estas dificultades, estas, digamos, matizaciones. Algunas preocupaciones que provoca el exceso o el optimismo regulatorio en este juego de límites entre el derecho público y el Código Civil se expresa en las regulaciones procesales que contiene la nueva codificación. Yo voy a dar solo dos ejemplos. El nuevo artículo 224 establece un sistema de impugnabilidad de las decisiones administrativas que denieguen la autorización para funcionar de una fundación o retiren su personería jurídica. Establece un modo especial, allí denominado recurso judicial contra estos actos denegatorios. Y lo hace en el párrafo tercero señalando que el trámite de esa impugnación debe ser el más breve que se corresponda con la jurisdicción de que se trate. Esta es una norma adecuadamente deferente hacia el margen de maniobra regulatorio propio de las autonomías locales. Pero añade, y de esta impugnación entenderá el Tribunal de Apelación con competencia en lo civil correspondiente al domicilio de la Fundación. Ya la norma fondal, la norma común, aparentemente avanza sobre un tema que podría haber sido preservado dentro del arbitrio contingente del legislador procesal. Este puede definir ante qué tribunal se presenta, cuál es el competente, por qué hacerlo ante las cámaras civiles, por más que esta es la tradición regulatoria en nuestro sistema y en nuestra provincia de Buenos Aires funciona así. Pero me refiero al sentido de la normación que tiene este código. En materia de derecho de familia, probablemente el mismo afán de homogeneizar las soluciones jurídicas que está presente en el sentido de la codificación ha inspirado los artículos 705 a 723, en los que se detallan los principios, acciones, reglas de competencia y demás aspectos de los procesos de familia. Por ejemplo, en el artículo 706, inciso B, define que los jueces ante los cuales tramiten estos procesos deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Claramente todos compartimos esta idea y de hecho también en la provincia eso es lo que ocurre. Pero pensemos por un momento que esto mismo se dijera en la ley común para arreglar los conflictos judiciales en materia de seguros, los conflictos relativos a las ejecuciones de títulos de crédito o los de las sociedades comerciales, o los cobros de acreencias con garantía hipotecaria y prendaria. Las especializaciones o microespecializaciones podrían multiplicarse hasta el infinito. ¿Hasta dónde se llega con la ley común en estas regulaciones? ¿Hay límites en esa vocación reguladora o solo es cuestión de atrapar la materia procesal a través de la regla de fondo? El punto culminante, por cierto, de estos problemas, de estos deslindes, estuvo centrado en la regulación sobre la responsabilidad del Estado. Aquí creo que el problema se origina
por una cuestión bastante frecuente entre las personas que cumplimos roles profesionales en el derecho, el trabajo en paralelo, incomunicado. Administrativistas y civilistas, civilistas y administrativistas, hemos transitado estas materias absolutamente en paralelo e incomunicados. El resultado ha sido una propuesta sugerente, no demasiado innovadora respecto de lo que era el estado jurisprudencial vigente en la Argentina, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los originarios artículos 1764 a 1766 del anteproyecto del Código Civil y Comercial, y como reacción la eliminación de estas normas, la remisión de todo este material al campo del derecho administrativo local y la sanción, antes de la aprobación del Código, de la Ley 26.944, que disciplina la responsabilidad del Estado nacional, del sector público nacional. La cláusula cuarta del artículo 10 de la Ley Aprobatoria del Código Civil, una ley número 26.994, fíjense el parecido numérico entre ambas normas, establece que la responsabilidad del Estado Nacional y de sus funcionarios por hechos y omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial. Ahora, una cosa es sostener o referirse a una ley especial que puede formar parte del dispositivo del sistema del derecho común, como ocurre con la ley de seguros o con la ley de sociedades comerciales, etc. Y otra, eventualmente muy diferente, es hacer referencia a las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponde, que es lo que expresa el actual artículo 1765 del Código finalmente aprobado. Hay aquí una inconsecuencia terminológica que es fuente potencial de innumerables conflictos. En rigor, entre nosotros, el sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado, en su fase extracontractual, por así decirlo, fue de creación estrictamente pretoriano. No estaba claramente mentado en el tradicional artículo 1112 del Código de Vélez, que se refería claramente a otra cosa. La saga de precedentes es numerosa, desde Tomás Devoto de 1933, pasando por Los Pinos, Motoronce, Cantón, Sánchez Granel, Badel, Promenade, Juncalán, Ledesma, Barreto, Jacarandá, más recientemente Malma Trading. Todos ellos han modelado la construcción, insisto, pretoriana del sistema de la responsabilidad extracontractual de los Estados o del Estado. Y en materia de responsabilidad contractual, la cuestión fue histórica y pacíficamente resuelta por los legisladores locales. Acá no hubo mayor conflicto en esto. En el campo de la responsabilidad extracontractual, el trabajo en paralelo ha llevado a sostener a los cultores del derecho público que la antijuridicidad que fundamenta la responsabilidad del Estado se refiere casi exclusivamente a la conducta generadora del daño, es decir, la antijuridicidad de la acción u omisión lesivas. En tanto que en el derecho privado, el acento hace bastante, y ahora claramente en el artículo 1717, está posado sobre el resultado del obrar. Si se causa un daño, se estará frente a una acción u omisión antijurídica, a menos que concurra una causal de justificación. El trabajo en paralelo no resuelve la inconsistencia a la que deriva estos abordajes o puntos de partida distintos. En algunos supuestos, como en la responsabilidad estatal por obrar válido, la jurisprudencia, y esto ha sido claro en los precedentes Ledesma o Gómez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha exigido una conexión causal cualificada para que el Estado pudiera responder, que tiene que ser directa, inmediata y exclusiva entre el obrar estatal y el perjuicio, tal como ahora lo consagra el artículo 5º, inciso C, de la Ley de Responsabilidad del Estado. Ahora, no siempre el sistema público o de derecho público ha sido estructurado o diseñado para retasear la reparación a las víctimas de los daños. No todo ha sido cercenamiento de derechos en el sistema público,
ni plus protección en el privado. Pensemos que en el derecho público, entre nosotros y en algún grado en España, no ya en sistema de nuestra misma matriz constitucional como Estados Unidos o en modelos con un sistema de respeto por el Estado de Derecho muy asentado como en Alemania, se ha conformado el verdadero oxímoron, que es la responsabilidad del Estado por actividad normativa válida o constitucionalmente lícita. Ello no provino de una ideación ius privatista, sino tal vez con cierta irreflexión del campo del derecho público. Por otra parte, en regímenes tradicionales del derecho público, se consagran soluciones en ocasiones más protectoras que en el campo del Código Civil. Por ejemplo, en el caso fortuito fuerza mayor, se exime de toda responsabilidad de las partes, salvo norma en contrario, el artículo actual del nuevo Código, el artículo 1730. Y en materia de contrato de obra, si los bienes necesarios para ejecutarla perecen por fuerza mayor, dice el artículo 2528 del nuevo Código, 1258, perdón, la pérdida debe soportarla la parte que debe proveerlos, con una modulación que el 1267 ahora establece en cuanto a la posibilidad de una compensación equitativa por la tarea efectuada por quien realiza la obra. En cambio, en el sistema tradicional del derecho público, en el contrato de obra pública, por ejemplo, desde antiguo, esta contingencia está cubierta y por ella responde la administración, el comitente. Es lo que establece, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas Nacional 13.064 o el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6021. Es cierto que en este mismo campo contractual, la Ley Nacional de Obras Públicas no reconoce el derecho a la indemnización del lucro cesante en caso de rescisión por culpa de la administración, lo cual parece bastante cuestionable en la perspectiva privada. Pero el artículo 64 de la Ley de la Provincia de Buenos Aires sí lo reconoce en su inciso E, estableciendo la procedencia de una reparación de los beneficios correspondientes al monto de la obra que el contratista ha dejado de ejecutar. Con lo cual, la pluralidad y la diversidad de respuestas jurídicas de los sistemas territoriales, político-territoriales, no siempre es un factor negativo de la regulación. Como fuere, en materia de responsabilidad pública se requiere avanzar en el reconocimiento de derechos a quienes experimentan daños. Esto es inherente a la propia noción de Estado de Derecho, sin dejar en el camino de la desprotección, a través del desfinanciamiento, a un enorme conjunto de personas que reciben prestaciones y servicios del Estado como único instrumento para su procura material existencial. Se hace necesario recordar la preocupación que en su hora hubo de expresar el reconocido civilista Luis Díaz Picasso en su excelente libro Derecho de Daños, cuando alertó sobre los problemas que acarrearía transformar a los jueces en agencias de gestión del presupuesto social, con los endebles mimbres que les pueden proporcionar las normas concebidas como cláusulas generales que contienen el derecho privado. Principios muy generosos pueden invocarse, pero la superación de los conflictos que atañen al vínculo del Estado con los ciudadanos, los grupos sociales o las empresas, por ejemplo, involucra la asignación de riesgos y de reparaciones de la mano de un análisis racional y minucioso sobre las complejas variantes redistributivas que están implicadas, que abarcan desde la fiscalidad y la gestión de la economía en general a la seguridad social y la priorización presupuestaria de los programas gubernativos. Carecería de sustentabilidad y sobre todo de fundamento democrático, dejar todo librado al simple discernimiento judicial, basado en la lógica del caso o en el casuismo, y en un puñado de reglas previstas para un sistema de origen diferente, como es el de la responsabilidad patrimonial del derecho privado, detrás de cuyo telón pueden visualizarse en términos macro del campo obligacional un cierto acortamiento final de las dimensiones de la respuesta económica frente a los daños, la viabilidad de la cobertura a través de los seguros, las previsiones sobre contingencias del cálculo empresarial e incluso la vía del concurso de acreedores, de deudores. Situaciones todas, en principio,
no trasladables mecánicamente al ámbito del Estado. Por cierto, más allá de todo esto, algunos problemas deben ser encarados y no han sido adecuadamente resueltos por la norma del derecho público que aprobó la Ley de Reforma Estatal, como por ejemplo, cuesta creer hoy día por qué razón daños provocados por un accidente de tránsito deban recibir tratamiento dispar según cuál sea el titular registral del automotor, o que para responsabilizar al Estado por esto haya que acreditar una falta de servicio. Esto no tiene demasiada justificación. Finalmente, detrás de esta división, derecho público, derecho privado, y de la regulación que hay que perfeccionar de la responsabilidad estatal, lo que debe discutirse en todo caso es un énfasis, o el énfasis, el color predominante dentro de la escala de los grises, porque el derecho no deja de ser un fenómeno multidisciplinario y a la postre unitario. ¿Cuál sería un reverso de la medalla entre la exclusión del sistema de responsabilidad estatal del campo del derecho común y la y el respeto a las, digamos, disposiciones locales por parte de la propia codificación originaria? Esa pieza especial que yo encuentro en el Código Civil nuevo viene de la mano de dos artículos, el 240 y el 1970. Este último es la tradicional regla de deslinde de las limitaciones a la propiedad en el interés público que se establece, que se rigen por el derecho local administrativo. Pero la segunda, la más importante, es este artículo 240, que siente una regla en materia del límite al ejercicio de los derechos sobre los bienes, los derechos individuales sobre los bienes, y postula que este ejercicio de los derechos debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y añade, esto es lo relevante, y debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, la diversidad, el patrimonio cultural, etc. Hay acá un reconocimiento de la precedencia de la norma local por sobre la norma común para arreglar estas materias que me parece extremadamente sugerente y dará lugar a múltiples interpretaciones. En paralelo, y esta es una reflexión de otro tono, en paralelo a la vocación de exhaustividad que todo código tiene y que este código también tiene, luce sobresaliente la figura del juez. Este es un juez, una especie de renovado Hércules, ahora de la mundanidad, no ya de los difíciles conflictos entre bienes jurídicos que un magistrado debe resolver en la lógica dworkiniana. Cuenta el juez en este código con amplísimas potestades, no solo en el campo del derecho de familia, sino en el estrictamente patrimonial, donde se mantiene, por ejemplo, la atribución para morigerar los aranceles locales, ahora ampliada en el artículo 2255 a los contratos de obra, revisar cláusulas contractuales, actuar frente a situaciones abusivas, fijar compensaciones equitativas o atenuar las previstas en su magnitud, etc. Cobra cuerpo así lo que podría denominarse la paradoja de la exhaustividad codificadora. Se procura y se diseña una norma omnicomprensiva, sistemática, de largo aliento, pero al mismo tiempo en su diseño se propicia una fuerte reconducción decisoria por vía de cláusulas bastante abiertas al arbitrio jurisdiccional. El Código finalmente depara trascendentes innovaciones y consolida tendencias ya definidas en la legislación, en la jurisprudencia y en la doctrina. La organización de los contratos que allí se recepta en general y en sus tipos especiales resulta muy adecuada al tráfico negocial contemporáneo. En particular, son destacados los capítulos inherentes a los contratos de consumo que tienen una clara correspondencia con el sentido normativo del artículo 42 de la Constitución. La incorporación de algunas significativas reformas en materia de derechos reales también debe ser destacada, como por ejemplo el establecimiento del derecho de superficie, o las que articulan adecuadamente, a mi entender, los aspectos locales con los de derecho común en materia de conjuntos inmobiliarios, por más que aquí tal vez haya faltado una interfase para aprender la situación que genera
la configuración de conjuntos inmobiliarios bajo el tipo societario con la regulación de este derecho, nuevo derecho real. En materia de familia son por demás trascendentes y buena parte de estas jornadas se dedicarán a ello. ¿Acaso quizás revele cierto paternalismo estatal el régimen de unión convivencial, cuya densidad normativa posiblemente influye en algunos casos negativamente en el despliegue de posibilidades que en una sociedad libre, abierta y multicultural deberían permitirse a toda persona en función de su plan de vida? Hay también normas que, si bien reflejan criterios muy tradicionales, seguramente generarán nuevas resonancias, potencialmente conflictivas. Pienso, por ejemplo, en el caso del artículo 965 del nuevo Código, que postula que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante, lo cual parece bastante obvio en función del precedente Bourdieu contra la Municipalidad de la Capital de 1925, pero no deja de generar problemas a la hora de pensar en el Estado interviniendo regulatoriamente en contrataciones entre particulares. La obra de la codificación ha sido impresionante. En muy poco tiempo se construyó un edificio que supera el castillo medieval, por lo menos en su concepción. Es una reforma que ha sido suficientemente participativa en lo académico, entiendo yo, y que refleja la necesidad de actualización. Es una reforma que incita, promueve, moviliza, abre las puertas al estudio, impulsa la imaginación de nuevos escenarios. El profesional del derecho, cualquiera sea su rol, se enfrentará ante esos desafíos. Hemos experimentado los argentinos el ciclo democrático más extenso de la historia del país. Por mucho que se prediquen las bondades de la libertad, de los derechos humanos y del pluralismo, pareciera que a veces no advertimos el valor de haber crecido en un ambiente democrático consolidado. Yo trato de pensar en ello y a veces me pregunto cómo sería vivir bajo un sistema institucional diferente. Por eso valoro este código, no ya desde la reservada algarabía que puede entreverse en algunos claustros académicos, sino porque a su manera refleja el pulso de este tiempo. Emite una voz comprensible para todos nosotros, especialistas, civilistas o el hombre común. Sabemos todos de esa tonalidad y por eso podemos criticarla. Es la voz de nuestra contemporaneidad. Toda persona, como cada generación, ambiciona dejar su huella, delinear algún registro que permita luego identificarla. Creo que esto es lo que ocurrirá con este código y con su interpretación. Con estas palabras les doy la bienvenida y esperemos que disfruten de las jornadas.